La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Mi nombre es Ismael Soto, estamos en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En breves instantes estaremos con Rosa María Palacios para el análisis de la información, pero de inmediato nos trasladamos hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque estamos en una conferencia de prensa en estos momentos con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien está dando explicaciones y alcances sobre los 112 decretos legislativos. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, en estos momentos dando su discurso. Escuchemos. Los terroristas que han en algunos casos regresado a enseñar, habrá un registro único de responsabilidad del funcionario si contrata a una persona sentenciada por corrupción. Y finalmente, en el tema de las cárceles, hemos declarado en emergencia el sistema penitenciario para atacar 4 problemas. El problema de la corrupción dentro del INPE, el problema de los tratamientos para que sirvan y las personas privadas de libertad puedan regresar a la sociedad y sean útiles para la sociedad. El problema de la salud, porque el 5% de la tuberculosis está concentrada en los penales y eso es peligroso para todos. Y finalmente el problema de la infraestructura, porque tenemos una brecha de infraestructura superior al 50% y eso tiene que terminar. Esperamos que con esas medidas tengamos cerrojos para los corruptos y podamos transformar la vida de todos los peruanos. Finalmente, voy a explicarles rápidamente un eje importante que tiene que ver con la simplificación. Hemos simplificado y eliminado trámites inútiles tanto para el ciudadano como para las micro y pequeñas empresas. Y les voy a poner solo algunos ejemplos de los temas que hemos aprobado. Uno es, ninguna entidad pública puede pedirte un documento que esté en manos de otra entidad del Estado. Palabras del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Llamamos interoperabilidad entre las diferentes instituciones del Estado. 2, los pensionistas que antes tenían que certificar que estaban vivos, hoy no tienen que certificar que están vivos para cobrar sus pensiones. También hemos logrado que los gobiernos locales y regionales tengan procesos estandarizados para dar los servicios al Estado. Los procedimientos que tiene una municipalidad no deben ser muy diferentes a los que tiene otra municipalidad. Y eso ayuda a que el ciudadano pueda realmente hacer trámites más sencillos frente a la administración pública. El Banco de la Nación tiene que implementar pagos en línea para todos los procedimientos administrativos. Después hemos logrado que la primera copia certificada de la denuncia policial sea gratuita y además entregada inmediatamente. También hemos dotado de dientes al Indecopi para que cuando identifique una traba pueda eliminarla. Finalmente también buscando la simplificación a nivel de empresarial y sobre todo enfocada a los micro y pequeños empresarios. Las empresas hoy se van a poder constituir en 24 horas, trámite que antes demoraba semanas. Y además, para la micro y pequeña empresa, este trámite va a ser alrededor de 100 soles. Con todas estas medidas, lo que queremos hacer es, como bien hemos dicho, cambiar la vida a los ciudadanos y cambiar la vida también a los micro y pequeños empresarios. Se inicia la rueda de prensa entonces en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha dado cuenta sobre los alcances de los 112 decretos legislativos que ha emitido el gobierno en el marco de las facultades delegadas por el Congreso. Está con casi todo el gabinete ministerial, entre ellos el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el ministro de Economía, Alfredo Thorn, la ministra de Salud, Marisol Perestello, y está respondiendo en estos momentos a los hombres de prensa. Estamos con Rosa María Palacios también en estudios. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días, ya llegué. Gracias, Ismael Soto, por cubrirme durante 5 minutos en que peleaba con un taxista. ¿Qué pasó? Oh, no sabía dónde quedaban las estaciones de radio desde el principio. Dije, uy, vamos mal. Ah, ya. ¿Ya? Y luego me tocó el taxista rebelde. No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez.
uno sabe su ruta, pues. Claro. Ya, si te la haces todos los días, ¿sabes? ¿Quién es el más interesado en llegar más rápido? El pasajero, pues, ¿no? No, el Waze dice otra cosa. Yo decía, Dios mío. Ya, este es el tecnológico. El tecnológico. El Waze dice otra cosa. Señor, por ahí nos va, pero por favor, tomé Uber Pool, pero desde tempranito, Sí, para irme con anticipación. Y había otra pasajera que había que dejar aquí nomás. Pero no había forma. Señor, vamos por Lampa y vamos más rápido. Por Carabaya llegamos más. No. Por La Victoria teníamos que venir. Por La Victoria. Por La Victoria. Bien, has hecho un tour extraordinario. Claro, esta pues, mañana, olvídate, perfecto. hasta por RBC creo que he pasado. Ya, no te imaginas. Entonces decía, qué terco. No hay nada peor que taxista terco, de verdad. Hay que decirle, señor, si el pasajero pues hace la ruta diaria, algo debe haber aprendido viniendo todos los días al centro. Yo llego de Miraflores al centro en 20-25 minutos, todos los días. No les voy a dar mi ruta, porque es mía. Claro. Pero en fin, pero de verdad, o sea, en este tráfico infernal, si uno sale, yo me levanto a las 6 de la mañana, estoy lista, a las 7 en punto, ¿no es cierto? ¿Por qué no voy a llegar a mi trabajo a las 8? De más, pues, ¿no? ¿Será Sobradaza. que de repente las nuevas tecnologías, el Waze y todo eso no reconocen algunas obras que no sirven? Bueno, sí, pasa, la ¿no? señora que estaba conmigo le decía, señor, por ahí no hay pase, por ahí no entendía, Claro. por ahí no se puede doblar, pero por ahí no se puede doblar, hasta que al final doblamos, pero en fin. No, y la típica, ¿no? Se paraba detrás del taxista en la esquina que estaba haciendo colectivo. Y que no iba a acelerar nunca, pues el señor está haciendo colectivo, no se va a mover de ahí hasta dentro de 10 semáforos más o menos, hasta que no llegue el colectivo, que es ilegal por si acaso, pero igual se hace. Pero en fin, Bien. estamos llenos de noticias hoy día. Hoy, cargadísimos, hemos comenzado con esta conferencia de prensa desde la presidencia del Convocada Consejo de Ministros. tempranísimo, Muy a temprano. las 7 de la mañana. Sí, así Y hay es. otra, la que estoy convocada a las 12 del día, también para periodistas. Están en el gobierno, efectivamente, en lo que se llama un rush para convencer a los periodistas de que los decretos legislativos son magníficos, de tal forma de tener apoyo popular y llegar al Congreso en mejor pie, dado el anuncio ya de varios congresistas, entre ellos el presidente de la Comisión de Constitución, diciendo que van a revisar la constitucionalidad de los decretos y qué sé yo. Miren, estos son paquetes más o menos desarmados, por lo que estoy viendo. Es decir, son normas cortas, muchas normas cortas. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Si se deroga uno, no se deroga del todo. O sea, no se ha hecho una gran norma anticorrupción, no. Claro. Han salido varias. Por partes. Yo creo que lo que han dicho es, ok, la estrategia es vamos a partirlas para que si nos derogan una, no nos derogan todas. Creo yo. Vamos a preguntar ahora, porque yo todo hay que preguntarlo hoy día y me voy a reservar el derecho de contarles todo mañana, ¿no es cierto? Porque para eso nos invitan, para que se lo contemos a ustedes, no para que yo me ilustre. Si esa ha sido la estrategia, si la estrategia de sacar 110 decretos, en muchos casos, sobre todo en los temas de anticorrupción, ha sido la de partir normas, igual que en el tema de reactivación económica, e igual también en el tema de seguridad ciudadana. ¿No es cierto? Hay mucha cosa partida, cosas que no se entienden, es verdad. Por ejemplo, una norma en la cual establecen que los bachilleres, ¿no es cierto?, son altamente especializados, confundiendo grados y títulos. No es lo mismo un grado que un título. Claro. Eso, por si acaso, para los padres de familia tienen que saberlo. Yo, por ejemplo, tengo el título de, a ver, ¿cómo les explico? Yo tengo el grado profesional de abogada, pero tengo 2 títulos, de bachiller y de maestría. Es diferente, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer la diferencia clara y parece que hay una norma que ha sacado el Ejecutivo en el marco de estas facultades que no lo hace claro y hay que aclararlo. Cosas como lo del INEN. Miren, para una persona que ha trabajado en reforma del Estado se entiende claramente la diferencia entre un órgano descentralizado y un órgano desconcentrado. ¿Ustedes entendieron o no entendieron nada? ¿No? A ver, diferencia entre un órgano descentralizado y desconcentrado. Acá, mi amor, mi vida, mi bachiller, nada. Recursos. Nada. Principios. A ver, OPD, Organismo Público Descentralizado, está dentro del ámbito del mismo sector, porque nada flota en el ambiente. El responsable político sigue siendo el ministro. Pero tiene pliego presupuestal propio. ¿Ok? El órgano desconcentrado no pertenece a la estructura del ministerio, tiene su propia estructura administrativa, pero es un subpliego del ministerio. Como es salud. No, el tampoco es diferente. salud es pliego, pues, Bueno, imagínate, ya. gigantesco, pues. Ya, ya. El salud es pliego. O el salud es un OPD, Exacto. ¿ya? Bueno, ok. Que era del Ministerio de Trabajo, y después lo pasaron al Ministerio de Salud. El seguro del empleado. Tienes Claro, razón, era sí, el Ministerio de cierto. Trabajo, no, hasta hace pocos años, ¿ah? Ahora, en el tema del INEM hay mucho que la crítica va por el lado de ahí. Si el Ministerio de Salud no se da abasto a sí mismo, con No, todo no, lo no, que tiene y no. todo. Ahí han hablado tontería y media. Nos Sí. van a quitar el plan Esperanza. Ajá. Eso no dice la norma. Eso no dice la norma.
Lo que sí puede estar pasando es que hay un problema de manejo de recursos dentro del INEM que desconocemos y que la ministra de Salud tendrá que explicar, que era, no, fíjate, acá hay un despilfarro, o no se está gastando adecuadamente, o no se está llegando a quien se tiene que llegar. Entonces hay que tranquilizarse con eso, ¿no es cierto? En ese sentido veremos qué pasa más adelante, pero yo creo que ahí cabe una explicación de la ministra de Salud. Y lo que se está diciendo ahí con claridad es que en realidad esto está fuera de las facultades. Pero hay un inciso de las facultades que permite reorganizar el Estado para prestar los servicios de la manera más eficiente. Y amparándose en ese inciso, están haciendo esta reorganización. Eso es lo más saltante hasta ahora. Por supuesto, hay también una norma muy saludable que establece como delito los crímenes de odio. Es decir, gente que mata a otra, por ejemplo, por ser negra, o por ser chola, o por ser homosexual. No la conoce, nunca la ha visto. Vamos a pegar a los homosexuales, vamos a pegar maricones. ¿Ah? Golpear, lesiones graves, etcétera. Eso es un problema que tiene que ser resuelto a través de una legislación punitiva. En el Perú hay un grupo de negacionistas que dicen que eso no existe, que no existen crímenes de odio, que acá nadie odia a nadie, ¿no? Nadie. La gente mata porque con alegría, ¿no? De verdad, pues. Y hablando de negacionistas, quiero contar algo que Ismael ha visto ayer también, y creo que es ridículo. Es tan ridículo que hasta en los colores se han equivocado. El día de ayer yo salía de acá bien contenta, ¿no? Después de mi trabajo, a las 9, ¿no? Y de repente puente tras puente tras puente. Yo no vengo por la vía expresa, vengo por Petit Suard, pero me voy por la vía expresa. Puente tras puente. Los cartelitos. No te metas con mis niños. Y yo igual pensé, estos son, claro, contra los curas pedófilos, ¿no? Debe ser. ¿No? Debe ser. Pero no. Y al lado una banderola rosada, esa era celeste, y la otra era rosada, ¿no? Con un símbolo de no a la ideología de género, marcado con una cosa roja, redonda, con raya, no a la ideología de género. Entonces, primera cuestión, el celeste y el rosado son los colores de la bandera mundial transexual. O sea, se apropiaron de los colores equivocados. De a lo lejos parecía la bandera transexual. Dije, caracho, qué moderna Lima, ¿no? No, eran estos señores. Básicamente son protestantes. Son protestantes, miren, yo no tengo nada contra los protestantes, soy una persona católica, esta es una radio católica, pero con espíritu ecuménico. Siempre hemos tenido un espíritu muy abierto hacia los hermanos de otras religiones cristianas. Pero un grupo de fanáticos religiosos, de verdad, porque son los que son obsesionados con el sexo, porque es una obsesión con el sexo, que solo pueden pensar en religión en torno al sexo, no pueden dominar pues todos los puentes de la ciudad de Lima sin que el serenazgo no venga por ellos, que finalmente fue lo que sucedió. ¿No es cierto? Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Invadieron plazas, calles con sus banderolas. Miren, no es muy difícil. O sea, con 100 personas lo haces. Ya, con 100 fanáticos comprometidos. La gente de Útero PB fue a conversar con algunas de las señoras y hay que ver las tonterías que decían. Que el Estado iba a convertir en homosexuales a sus hijos en las escuelas públicas. Miren, nadie se puede convertir en homosexual. Al año de vida eso ya está definido. Ya está definido, haga lo que hagas. Y tampoco puedes desconvertir a alguien en homosexual. Le puedes pedir que sea célibe, esa es otra cosa. O sea, sí le puedes pedir que sea célibe o homosexual. Y si él tiene la voluntad de serlo y cumplir de esa forma con las normas que su religión, como la católica, le impone, bien. Pero no se lo puedes imponer, por ley. Estas personas están imponiendo casi el celibato a los homosexuales y eso por ley no se puede poner, ni tampoco por política pública. Y otra cosa, yo sé que en esto sí voy a discrepar con algunas personas dentro de la propia Iglesia Católica, pero estos son cuestiones opinables, no son dogmas de fe, ¿ok? Y en cuestiones opinables como la economía, el clima o la perspectiva de las mujeres dentro de la Iglesia, se puede opinar dentro de la, gracias a Dios, si tenemos un espacio para opinar. Y las mujeres han sido postergadas sistemáticamente a lo largo de los siglos. Han tenido menores oportunidades para ser educadas, han tenido menores oportunidades en el empleo y hoy por hoy ganan menos que los hombres aún haciendo actividades similares. ¿Ok? Entonces, la perspectiva de género introducida en Naciones Unidas, es decir, en cada proyecto que se haga, en cada plata que se gaste, que se piense en cómo afecta esto a las mujeres, si las va a dejar sin trabajo, si las va a dejar sin oportunidades educativas, si las va a dejar sin acceso a posiciones políticas.
Eso es perspectiva de género, simplemente ponerte en los zapatos de mujer y decir, sí, no, esta ley no favorece en nada, más bien dificulta el acceso al crédito a la mujer. Bueno, entonces no tiene perspectiva de género. Eso es perspectiva de género. Es decir, ponerte en los zapatos de las mujeres para establecer si las normas o las políticas públicas que estás aprobando perjudican o no aún más a un sector que ha sido perjudicado. Muy bien, discriminado. Por Dios, el voto nos lo dieron hace 50 años. Hace 40 años un hombre le podía vender a su mujer todo, a sola firma, y dejarla en medio de la calle, e irse con otra, y no pasaba nada. Entonces, se ha avanzado mucho en la legislación de protección a los derechos patrimoniales de la mujer, por supuesto, pero eso es perspectiva de género. Esos son compromisos adoptados en la conferencia de Beijing en el año 95. Y perdón, a la conferencia de Beijing fue Fujimori, rodeado de mujeres. No sé qué les pasa ahora, que se han vuelto todos no sé, pues, amigos de los pastores evangélicos más radicales. Pero eso es perspectiva de género. Eso no es ideología de género. No hay ninguna ideología. Es como si tú me dijeras, tienes la ideología de ser mujer. Bueno, soy mujer. ¿Qué puedo hacer? No puedo dejar de serlo. No, es que es la ideología para que todos seamos gays. Miren, la homosexualidad existe. Es una realidad reconocida en el catecismo católico. Es real. No podemos cerrar los ojos y decir, no existen crímenes de odio, no existen gays, nadie es diferente, todos somos igualitos, hombre y mujer, no hay otra cosa. Ese negacionismo fundamentalista, además de absurdo, es peligroso, porque ¿saben qué pasa? Los fanáticos son capaces de cualquier cosa. Y pasan del verbo a la acción. ¿No es cierto? Después de hablar, pasan a hacer cosas cada vez peores. Lo que han hecho ayer está mal. Está mal porque es mentir. Nadie se está metiendo con sus hijos. Más bien ellos se están metiendo con los hijos de todo el mundo al prohibir que les den una educación, o al intentar prohibir que les den una educación que respete al hombre y a la mujer como iguales. Hay, lamentablemente, sectas protestantes que consideran que la mujer está para simplemente servir al hombre. Bueno, que en su secta lo practiquen, yo no me opongo. Pero fuera de su secta no nos pueden imponer eso, ¿no es cierto?, como una política pública. Si una niña quiere ser científica y en la escuela no hacen más que decirle que ella no puede, porque es mujer, hay un problema pues en esa escuela. De eso se trata la perspectiva de género, de decirle a esa niña, no, sí tú puedes ser científica, sí tú puedes ser doctora, no tienes que ser solo enfermera. ¿No? ¿Quieres ser maestra? Muy bien, puedes tener un doctorado. No te puedes quedar solo en tu bachillerato. Eso es lo que hay que decirle a las niñas pequeñas en el Perú. Dale, tú puedes, autoestima. Eso es lo que dice el currículum. Vive su sexualidad plenamente. Obviamente, pues, no va a dejar de ser hombre o no va a dejar de ser mujer. Pero están con esta cantaleta que además ayer hay en La Mula un post que les invito a leer, muy bueno, con nombres y apellidos de todos los pastores evangélicos radicales, todos los protestantes que están metidos en esto, que no representan a todos los protestantes del Perú. Ojo. Y como yo decía, miren, hace 100 años no había libertad de culto en el Perú. A los protestantes los metían en un barco en el Callao y los sacaban del Perú, a patadas. No los dejaban entrar al Perú. A un pastor protestante no se le dejaba entrar al Perú. Porque este era un país confesional, católico, y discriminaba absolutamente a cualquiera de otra religión, sobre todo que pretendiera hacer un culto público. Gracias a gente que cree en los derechos humanos y en las libertades, a partir de 1915 hubo libertad de culto en el Perú. Gracias a esa gente, a partir de 1936 tenemos matrimonio civil. Porque no todos son católicos, pues. No todos tendrían que casarse por la iglesia. Gracias a gente que cree en los derechos humanos, hoy los protestantes pueden ejercer las libertades que no tenían hace un siglo. Y hoy se dedican a discriminar y a hacer campañas discriminatorias. Miren, de este tema la Conferencia Episcopal no ha dicho una palabra. Porque obviamente no va a ser el furgón de cola de grupos extremistas fundamentalistas protestantes, pues ya sería el colmo. Una cosa es el ecumenismo y otra cosa, muy diferente, ¿no es cierto?, es tener que tolerar a gente intolerante. Luis Alberto Sánchez se decía, solo se puede ser intolerante con la intolerancia. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hacemos una pausa, volvemos, no se vayan.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con 23 minutos, segundo bloque, continuamos. Esto es A Pensar Más, y como dijiste al comienzo de esta edición del programa, Rosa María, hay muchísimas noticias y muchas de ellas las cubre Odebrecht, sin duda. Así es. Como debería ser. A ver, el caso de Odebrecht, anoche lo hemos contado esto en el blog rosamariapalacios.pe, sobre el caso de Lucho Castañeda, que está, discúlpeme, embarrado pero hasta arriba, y ustedes lo saben porque se los conté ayer, no vamos a reiterar sobre eso, pero también hay cosas que llaman muchísimo la atención, como por ejemplo que la Fiscalía no esté trabando embargos. Ajá. Discúlpenme, a confesión de parte, relevo de prueba. A este fiscal se le escapan las tortugas. O sea, Odebrecht está vendiendo todo en el Perú, ¿ya? Subrepticiamente, porque en el caso, por ejemplo, de Rutas de Lima, no podía vender, y parece que ya vendió una parte de su participación en Rutas de Lima, por lo menos un porcentaje de sus acciones. Está anunciando que vende Olmos. Y dice, Lambayeque, ¿con qué va a pagar si no embargan nada? Se embarga en forma de administración, es decir, el Poder Judicial nombra a un administrador judicial, claro, ¿no es cierto? Como se hizo en Panamericana, claro, para garantizar el pago de la reparación civil, que tiene que ser millonaria. Y que no son solo 29 millones. No, pues. Para nada. O sea, vamos a explicar de nuevo. En el supuesto negado que las coimas ascendieran única y exclusivamente a 29 millones de dólares, supuesto negado, reitero, porque... o sea, o los funcionarios acá son unos misiazos, ¿no es cierto? Unos pobretones, no sé, que daría vergüenza también, ¿no? Que se venden bien barato, casi 10 años, 29 millones de dólares, que 200 mil dólares al año, no pues, eso no tiene pero supongan que eso es verdad, ¿ya? Que solo fueron coimas por 29 millones de dólares en un periodo de 10 años. Esas coimas se decomisan, se incautan. ¿Por qué? Porque es el objeto del delito. Es decir, tú tienes en derecho penal dos cosas completamente diferentes, dos instituciones separadas. Una es el decomiso de los bienes con los cuales se perpetra el delito, y otro es la reparación civil por daños. ¿Ok? Diferente. Entonces, por ejemplo, si la policía incauta un carro con el que se cometen delitos, el carro puede salir a remate. Si la policía incauta casas a narcotraficantes, esos bienes que se usaron para el delito, si les incauta cocaína, bueno, ahí no la va a vender, no la va a incinerar. Incauta oro, incauta madera ilegal, igual incauta dinero. ¿En dónde? En las cuentas de los que recibieron malamente, como la de Montesinos, que tenía 200 millones de dólares, ahí se incauta. Y, por supuesto, con la colaboración de los países receptores, o sea, Estados Unidos, Suiza, etcétera. Lamentablemente en el Caribe hay 1000 problemas para reclamar, como todo el mundo sabe, pero algo se puede avanzar. Muy bien. Entonces, eso es incautación. Yo incauto el objeto del delito, con el que se perpetró el delito. Diferente reparación civil. Es decir, yo calculo en cuánto me ha dañado esta empresa. Y ese cálculo pasa por muchas cosas. Por sobrevaloración, por lucro cesante, por lo que dejé de percibir si se hubiera hecho la obra bien, por daño moral. Todo eso se calcula y se establece una cifra. Por ejemplo, a los terroristas en el Perú se les puso una reparación civil, si mal no recuerdo, de pues 50 millones de soles o 50 mil millones de soles, ya ni me acuerdo. Era una cifra que no le iban a poder pagar, pero se les puso, ¿por qué? Porque eso es lo que se calculaba, era el daño que habían causado al Perú en general. ¿Ok? Es una cifra global que incluye, como les digo, una determinación del daño, y el daño... Yo tengo un video sobre eso, responsabilidad civil extracontractual, en un programa que hacíamos en la PUC que se llama El Derecho al Res, donde dicen cómo se determina el daño. ¿Ok? Daño emergente, lucro cesante, daño moral, etcétera. Todo eso se determina y civilmente tienes que reparar. Entonces, ¿qué pasa si Odebrecht se liquida en el Perú? Ya vendió todo, no tiene bienes, ya se fue, chao, ya le vendí a este al otro, saqué mi plata y me largué. ¿Qué va a pagar? ¿Los 30 milloncitos de soles que ha pagado? Que no sirven ni de seña. No, pues. Entonces tú tienes que parar todas las operaciones de transferencia de Odebrecht hoy. Inmovilizar sus activos hoy y establecer embargos en forma de administración. O sea, no basta con quitarle al recibo de luz el fondo que va para el gasoducto, porque igual lo vamos a tener que pagar el gasoducto. Eso puede ir inmediatamente a un fondo que no toca a Odebrecht. ¿Y por qué no se está usando ese recurso básico? No lo sé. ¿Hay algún impedimento legal? Ninguno. Yo me estoy volviendo loca con eso. ¿Por qué la fiscalía no llama
por el amor de Dios. Que es lógico, ¿no? ¿No? A Castañeda al Ocio y le abre una investigación por regalarle 4% de los peajes a Odebrecht. O sea, ¿dónde está Pablo Sánchez? Por Dios. Hacen una conferencia, hemos negociado por 11 horas. ¡Wow! En Brasil se han pasado negociando 2 años, ¿no? Entonces, no te están dando nada y tú no estás haciendo nada. Entonces, yo comienzo a pensar que han negociado, que no van a trabar medidas, ¿no es cierto?, que tienen que ser de protección del patrimonio de Odebrecht para que el Estado peruano se pueda cobrar. Que es parte del convenio. ¿Ah? Ah. ¿Por qué no las hacen? ¿Por qué no las nos hacen? conviene. ¿Por qué no se traba? Han dicho, no hay necesidad de revisar las oficinas de Odebrecht, ni revisar sus computadoras, no ninguna necesidad. No va a haber allanamientos, no vamos a ir a sus casas, no vamos a... ¿Qué es esto? En todas partes ha habido allanamientos. Oigan, acá tenemos una confesión. Ayer lo dijo Gustavo Ritti. Los principales responsables, señor Barata, que han estado en el Perú, se fueron, no tenían orden de arraigo, porque hubieran podido tener impedimento de salir del Perú. Ninguno. Hoy día todos los titulares de Odebrecht deberían estar con impedimento de salir del Perú para que no se escapen. Todos sus bienes inmovilizados. Todos sus bienes inmovilizados. ¿En favor de quién? De la reparación civil. Y las incautaciones en marcha. En la medida en que den nombres y se vayan incautando en las cuentas los dineros mal habidos. Y la otra cosa, discúlpenme, ¿no? Pero ¿qué hacen con Alejandro Toledo, por el amor de Dios? Es que ya no sé cómo explicárselos. Alejandro Toledo armó un esquema gigantesco para encubrir la compra de una casa, una oficina, el pago de sus tarjetas de créditos, el levantamiento de la hipoteca de su casa de Camacho y el levantamiento de la casa de su Puntasal, a través de una empresa que se llama Ecoteva. Y según él, esa empresa es de Maiman y de su suegra, lo cual es falso, porque su suegra es una señora que ya debe lindar los 90 años. Primero dijo que su suegra era rica, era mentira. Después de las 16 mentiras, llegamos a, no, yo he mentido, me he confundido, la plata es de Maiman. Y ahora resulta que la plata no es de Maiman, pues. Que hay una coima de Camargo Correa en una cuenta en Maiman, en el año 2004, exactamente cuando dan el permiso para hacer una de las IRSAs, la IRSA Sur. Entonces, ¿por qué no está preso Toledo? Discúlpeme, arresto domiciliario, prisión preventiva, arraigo, embargo. Claro. Algo. Además, si hay un proceso abierto por lavado, o sea, algo. Lo único que es, la casa está incautada y la oficina también, hasta donde entiendo. O sea, es que mantienen las incautaciones, hasta donde entiendo. Porque ese sí es dinero mal habido, que tiene que rematarse esos bienes para que el Estado cobre. De la incautación, es como los relojes de Montesinos, ¿se acuerdan? Eso es incautado. Ahí el Estado cobra y pasa al FONAVI, que es el fondo que utiliza estos bienes para hacer una serie de obras de todo tipo, ¿ok? Fortalecer la policía, etcétera, el Poder Judicial. Eso pasa al CONAVI. Pero no puede ser que no hagan nada. Pasan los días y la Fiscalía no hace nada. No están en huelga. Ya paró la huelga del Poder Judicial. O están en huelga. No sé. No, ya. ¿Ya? Por el amor de Dios. Y además tienen nuevos decretos legislativos que podrían aplicar. Nada. Como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. ¿No? O Martínez Morosini, no pasa nada, por el amor de Dios, ¿qué le pasa a esta gente en el Poder Judicial? No le digo el Poder Judicial, ¿por qué pasa? El juez no puede actuar solo si el Ministerio Público no se lo pide, pues. El Ministerio Público no le pide nada, diligencia, vamos a interrogar a fulano, interrogar a Alan García, no, primero incauta los bienes, el señor Odebrecht ya te confesó, ¿qué parte no entendiste? Ya te dijo que es choro. O sea, el choro ya te dijo que es choro. Y tú lo miras, ya. Y cuéntame, dame platita y cuéntame más, ¿ya? ¿Quién es más choro contigo? ¡Oh! De verdad. O sea, es para jalarse los pelos, ¿ah? Pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en directo a esta hora desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todas integrando la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y tenemos en la línea telefónica al congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, que ha señalado que el APRA busca diluir la investigación a Alan García en el caso Odebrecht, lo cual ciertamente es grave, pero yo debo decir que esta vez coincido con la manifestación del congresista Tubino. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días, Rosa María, y muy buenos días a tus oyentes.
Bueno, ¿por qué cree usted que esto está sucediendo? Es un mal precedente, sí, que el investigador, que es Mauricio Mulder, en la comisión, diga que él pone las manos al fuego por Alan García sin haber revisado siquiera la evidencia, ¿no? Pero, ¿por qué más cree usted que el APRA quiere diluir la responsabilidad de García? Mira, porque al menos, mira, yo no soy un político consumado, pero lo veo en el Congreso, ya tengo ya un periodo, y veo pues al APRA que juegan políticamente. Y entonces, cuando vemos en el caso Odebrecht, todo lo que ha sido las inversiones en nuestro país en los últimos años y en el periodo de Alan García, que estamos hablando de varios miles de millones de dólares, y entonces, al final, tratar de extender la investigación es una jugada que le he visto en otras veces en el Congreso. O sea, tratar de que las investigaciones se extiendan cuando es difícil agarrar y hacer una investigación tan atrás. ¿Por qué? Porque todo el inicio de las investigaciones que se están haciendo en el Perú, en el caso de la Bajato, todos vienen ya con unos fundamentos y unas investigaciones previas que se han hecho en el exterior, donde hay ya delaciones que se han hecho, donde hay meses de trabajo de fiscales, etcétera, que realmente ya comienzan a apuntar al Perú, y entonces eso es lo que ha llamado a la campana de alerta en nuestro país, y lógicamente acá todo este tema ha levantado vuelo, pero a tratar de ver qué cosas sucedió en los años 90, no por que sea el gobierno de Fujimori, sino que es bien difícil agarrarte en una obra y decir, a ver, acá, ¿cómo voy a llegar a ver si es que hubo coima? Bueno, ese trabajo a nivel parlamentario, por lo menos, ya se hizo. Es decir, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros que presidió Javier Díaz Canseco encontró una cantidad importante de obras sobrevaloradas durante el gobierno de Fujimori. O sea, entre ellas obras ejecutadas por Odebrecht. Entonces, es evidente que esta empresa ha tenido un patrón sistemático de conducta. No es que a partir del 2004 empezó a coimear. A partir del 2004 probablemente empezó a tener esquemas sofisticados de coima, con gerencia de coimas, en fin, con software secretos y otras cosas más. Pero lo más probable es que lo que la investigación arroje es un patrón sistemático de coimas desde el inicio del año 79 con el gobierno militar. Ahora, eso está prescrito, pero sí puede ayudar a entender cómo se fue corrompiendo esta empresa y las personas que estuvieron involucradas con ella. Puede ser interesante saber eso también. No, mira, por mí, yo creo que y la salud de todos los peruanos es que se investigue todo, que todo se investigue. O sea, acá en el Perú estamos cansados las personas que caminamos derecho de la coima. Y la coima, no solamente en este caso, que a buena hora haya saltado la luz y que ojalá se llegue pues, a puntualizar qué personas son las que han estado recibiendo esta coima, sino que es un tema lamentablemente generalizado en el Perú. Ahora, en el Perú hay coimeros por miles y coimeadores. Claro, lo que pasa es que tenemos una tolerancia social a la coima que es muy mala y que eso tiene que cambiar con la educación. Pero en el caso específico de Alan García, ya tenemos precedentes de su conducta que, por supuesto, prescribió cuando quiso volver a ser presidente en el año 2001. Pero lo que sí está claro es que hay testimonios sobre Alan García pidiendo coimas, en el caso del tren eléctrico, ¿no es cierto?, al funcionario italiano, y el testimonio fue clarísimo, montos, lugares, etcétera, cómo se pagó y todo lo demás. Pero también hay cosas en el APRA que son extrañas. O sea, Agustín Mantilla tenía 6 millones de dólares en su cuenta y era un hombre que vivía en pobreza, ¿no es cierto?, y que hacía transferencias ¿a quién?, ¿no es cierto?, a cuando le pedían para la campaña, porque para otra cosa no lo hacía. Entonces, la plata no era de él, eso era clarísimo. ¿Usted cree que Alan García tiene varios mantillas en ese momento ya preparados para salir a dar la cara? Bueno, es que tenemos todo el derecho de sospecharlo, como bien lo ha dicho. Sospecha, por supuesto que existe, porque como lo manifiestas, ha habido precedentes anteriores. Ahora, en el segundo gobierno había que comenzar viendo quiénes han sido los ministros de Vivienda y Transporte, que son los que podrían estar relacionados de alguna manera con este tipo de actividades ilícitas.
Sí, claro. O sea que usted puede establecer que hay ahí por lo menos material para investigar. Pero por supuesto, claro que hay. Ahora, Y ¿por qué como hacerlo te en el digo, yo creo que Congreso? O sea, ¿está de acuerdo que existe esta comisión? No le hace daño a nadie, pero tampoco abona si es que se ponen muy figuretis. El tema acá es que la Fiscalía, que es la que tiene que tomar acción ya, por ejemplo, el embargo en forma de administración y nombrar administradores judiciales para todos los bienes de Odebrecht en el Perú para garantizar las reparaciones civiles, no esté haciendo nada. No ha puesto impedimentos al día a los funcionarios de Odebrecht, no ha establecido por lo menos una prisión preventiva para Alejandro Toledo, por el cual ya está aprobada, ¿no es cierto?, que ha recibido una coima de Camargo Correa en una cuenta de Maiman. O sea, la Fiscalía no hace nada. ¿Qué piensa de eso? Bueno, es que, no, la verdad que es lamentable, porque ese es uno de los problemas que tenemos en el país. O sea, y lo vemos cuando inclusive se ven una serie de delitos que actúa la policía, y no funciona pues esta trilogía que debe ser policía, fiscalía, poder judicial, y la verdad que nos preocupa un montón, porque el tema de la corrupción en el Perú es un tema serio, es un tema que si queremos llegar a ser un país desarrollado, o por lo menos disminuir aún más la pobreza, no hay forma de hacerlo si seguimos manteniendo esos niveles de Ahora, corrupción. yo le hago una pregunta personal. Almirante, usted es una persona recta. ¿Por qué está entonces en el fujimorismo? No, porque mira, yo soy de la persona que pienso así, fíjate, ve. Acá, hoy día, en el Perú, corrupción se ve por todos lados. Claro. Y mira, hasta en cosas sencillas. O sea, tú vas, por ejemplo, te vas a la playa del sur, aparece Pepe Vivo, que es un corrupto, y él agarra y entra, y no hace cola. Él se mete por el carril de emergencia. Todas esas personas tienen ahí metido la corrupción dentro de ellos. Y entonces, sacarle la vuelta al semejante, sacarle la vuelta a la sociedad, etcétera. Entonces, pero eso no es tema de señalar, no, tal grupo político es el máster de la corrupción. No, la corrupción está por todos lados. Yo en la misma región, pero almirante, almirante, hay que tener cuidado con eso, porque desde el punto de vista moral, si todos somos corruptos, entonces es normal, pues. No, al contrario, hay que decir que los corruptos son los menos. La mayoría de la gente no lo es. Y lo que espera justamente es que esta lacra acabe. Pero ¿sabes qué cosa? La mayoría de las personas que no lo es, no enfrenta el tema. Hay que enfrentarlo. Entonces, y enfrentar el tema es tan simple como yo estar haciendo una cola en un cine y viene un zampón y se tapa. Y nadie dice nada. Vas a la carretera, se mete por el carril de emergencia y después el carro que está haciendo cola lo deja pasar. Bueno, pero usted sabe pues que ese tipo de personajes son bien violentos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, porque pueden tener respuestas violentas. Hay gente que tiene conductas antisociales y que está armada, ¿no? Entonces se zampa en la cola y te saca una pistola. Entonces hay que tener cuidado también con este tipo de personajillos. Pero son los menos, almirante. El problema de lo que yo le digo es, si hay corrupción en todas partes, usted, bueno, me voy con los fujimoristas, total, también son corruptos. No, pues, ¿por qué se fue con ellos? No, pero yo estoy de acuerdo. O sea, afortunadamente no son la mayoría, ¿no? Entonces ya es un desastre social terrible. Hay que luchar contra la corrupción, cada uno en su nivel. Y lógicamente en el lugar donde te encuentres. Entonces, yo creo que es un tema que está pendiente en el Perú. Ojalá la Fiscalía, las personas que estén a cargo de estas investigaciones, cumplan con el Perú, cumplan con la sociedad y que al final lleguen a puntualizar y se pongan los pantalones en su sitio. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Es el deseo de todos los peruanos, por supuesto, que la Fiscalía titular de la acción penal, pueda hacer la investigación, pero que solicite al juez las medidas preventivas de inmediato. Gracias al congresista Tubino. Creo que nos tenemos que ir a una pausa nuevamente. Así es, ya nos toca y regresamos. Vamos a regresar con más información nacional, local y también internacional. Hay que dar cuenta que ha habido un movimiento telúrico de gran intensidad en Indonesia y Filipinas. 7.3 grados ha sacudido el mar entre estas zonas. No hay alerta de tsunami, por cierto.
pero hay mucha alerta en estos momentos o alarma en la zona porque se han dado réplicas en los últimos minutos. Y es un tema que siempre nos va a cubrir la atención porque estamos en un lugar sísmico y que en cualquier momento puede pasarnos algo. Estamos ahí. Ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Información internacional, 8:47. Por 106 votos parlamentarios, opositores en Venezuela desde el Congreso han demandado una salida electoral a la crisis. Entre otras razones, acusan al presidente Nicolás Maduro de ser corresponsable de una persecución política y además de la situación tan grave, económica y política que hay en este país, que ya está produciendo hambre en extremo. Además, la Asamblea Nacional ha declarado el abandono de cargo de Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? Francisco Belaúnde Matosán, en este momento están en la línea telefónica, porque esta es una situación muy grave, que no tiene precedentes. Maduro sigue en Venezuela, y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando, y por supuesto entiendo que Maduro ha desdeñado pues todas las declaraciones parlamentarias, como suele hacer. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Encantado de estar en tu programa. Bueno, ¿esto significa otro punto de quiebre o es simplemente una declaración del Congreso a la cual Maduro simplemente no va a hacer ningún caso? Mira, aquí hay obviamente un cálculo, ¿no? La oposición sabe perfectamente que Maduro no va a hacer ningún caso, que el Tribunal Supremo de Justicia, que por lo demás ya ha adelantado opinión y dijo que no, esto es absolutamente inválido. Entonces ellos saben perfectamente que esa es la situación, que no va a pasar absolutamente nada por el lado de las instituciones, ¿no? Que están copadas por el régimen. Y esta es una estrategia, evidentemente, para de alguna forma se puede decir que es un poco para calentar la calle, ¿no? Ellos, la apuesta es darle insumos a la calle para que, de alguna manera, producir un escenario en el que al final el régimen se vea totalmente acorralado y se derrumbe. Es una apuesta de ese tipo, en el fondo, ¿no? Yo no estoy seguro que vaya a dar resultado. Me parece que esto ya se perdió un momento importante, que fue cuando hubo el tema de la revocatoria. Exacto, el ¿no? referéndum revocatorio, con ese diálogo lamentablemente auspiciado por el Papa. Ahí se perdió como se dice, un momentum, ¿no? Que era interesante. Se perdió ese momento y ahora se está tratando de digamos, a una forma de recuperar algo que ya se perdió, pero yo no estoy seguro que sea la mejor. Ok, pero digamos, entonces no estamos en realidad en una situación en la que Maduro está cayendo, como podría estar pasando en otras realidades. No está cayendo en realidad. Va a resistir. No. Ha nombrado un vicepresidente que es casi peor que él. Ha nombrado a alguien que es que además se ha autoproclamado chavista radical, que tenía toda la confianza, además del propio Hugo Chávez en su momento, que fue ministro del Interior. Así es. Y además el régimen en general está endureciendo su postura, ¿no? Ha creado estos comandos antigolpe, después quiere crear una especie de servicio de inteligencia a partir de los barrios, un poco como existen los comités de la revolución en Cuba. O sea, es una especie de huida hacia adelante, que es lo que muchas veces regímenes dictatoriales, autoritarios, hacen cuando se sienten un poco que están perdiendo cada vez más piso, ¿no? Algunos, bueno, como ha pasado en los países árabes, algunos caen, ¿no? Por la presión popular, pero en este caso hay una huida hacia adelante, endureciendo aún más digamos, el régimen. Claro, pero no vamos a ver todavía una caída de Maduro, que todo dice, se cae de Maduro, pero estamos en se cae de Maduro hace 2 años, ¿no? Exactamente, es un proceso de maduración, digamos, algo largo, digamos, ¿no? O de estar, claro, ya debería caerse, pero no se cae porque todavía tiene todavía herramientas. Ahora, es un caso curioso, la verdad. O sea, nunca con una crisis económica tan espantosa, con una escasez tan horrenda, ¿no? Un gobernante se ha mantenido en pie bajo un criterio autoritario, ¿no? Se puede ser autoritario cuando hay para repartir, pero cuando no hay para repartir, es bien difícil, ¿no? O sea, Venezuela tiene largas dictaduras, pero igual, ¿no? Claro, eventualmente va a caer porque efectivamente la situación económica es cada vez más grave. El régimen también puede cometer errores, como por ejemplo este tema, bueno, lo está cometiendo muchos, pero en particular este tema de los billetes que retiró
eso sí ahí se sintió un zamapón, ¿no? Al punto que, porque la gente se puso, pues ya no, estaba en una situación sin salida, que no tenía ni siquiera billete para comprar lo poco que hay, ¿no? Entonces ahí tuvo que retroceder con esto para, digamos, postergando el tema de la entrega, de la prohibición de los billetes antiguos. Pero eventualmente va a caer, pero no por este asunto de la, no por esta, digamos, jugada, por esta jugada política finalmente, porque ni siquiera está realmente respaldada constitucionalmente, claro, la verdad. Con algo en la Constitución que lo puedan hacer. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Francisco por su participación, como siempre, ilustrativa esta mañana. Así están las cosas en Venezuela. Ahora, Nicolás Maduro también está tomando acciones muy populistas que han cometido o que se han comprobado errores que aquí incluso en el Perú ya había suscitado. O sea, ha incrementado el sueldo mínimo vital, está activando la maquinita. Ah, no, claro. Es terrible, ¿no? Terrible. O sea, desde el punto de vista económico es una bestia, pero no es una cosa peor, ¿ya? Pero no hay forma. Bueno, muy bien. ¿Tenemos que hacer pausa nuevamente? No, podemos hablar libremente. No lo puedo creer. Nuestra bachiller nos permite hablar libremente esta mañana. Muy bien. Bueno, muy bien. Les contaré que los cartelitos de los fanáticos protestantes, les revienta que diga fanáticos protestantes, pero son pues fanáticos protestantes, ¿qué puedo hacer? Ya han invertido el color, porque ayer decían no a la ideología de género en rosado y no te metas con mis hijos en celestito. Ahora no te metas con mis hijos que están rosadito y no la ideología de género está en celestito. ¿Qué implicará eso? No sé, ¿ya? Pero en fin, entonces es complicada esta gente, ¿no? No te metas con mis hijos, yo también digo lo mismo, no te metas con mis hijas. Ahora, ¿tú sabes que es una campaña copiada de Estados Unidos que se llama Save Our Children? Una campaña de los 70 también, de fanáticos protestantes, con la misma idea de que sus hijos se van a convertir en homosexuales, ¿no? Por supuesto, todo esto pasó en los Estados Unidos hace años, se copia, en Colombia lo acaban de hacer, justamente para boicotear el acuerdo de paz. Y contra una ministra de Educación específica que era lesbiana y que querían bajársela como diera lugar por ser lo que era, ¿no es cierto? Entonces, son campañas copiadas. Y los grupos que están detrás de esto están perfectamente identificados. Eso es impresionante. ¿Por qué tienen plata? Porque sus feligreses les dan plata. Pues está muy bien, en la Iglesia Católica pasa lo mismo. Pero no les damos plata pues para que comiencen a insultar a los que no son iguales que ellos, ¿no? Yo reitero, ayer ha habido además una sentencia que es histórica en el Perú, una sentencia de primera instancia, ¿no es cierto? Séptimo Tribunal Constitucional, es una sola jueza, esto se va a apelar 7 veces, obviamente, pero le han dado la razón a Óscar Ugarteche, un economista muy importante, casado en México con otro hombre, porque en México sí se permite el matrimonio. Y lo que ha dicho la sentencia es que efectivamente el Código Civil no permite el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero la Constitución, que es una norma de rango superior, no permite la discriminación. Y habiendo una sentencia, digamos, en México, el Estado mexicano reconoce los matrimonios de los casados en el Perú, ¿no es cierto? Por reciprocidad, el Estado peruano tiene que reconocer los matrimonios de los casados en México, sin importar que sean de hombres o mujeres. Tiene que reconocer el acto de matrimonio. Estamos hablando en términos jurídicos, no eclesiásticos, ¿ok? Civiles. El matrimonio civil realizado en México, de cualquier persona, hombre o mujer, tiene validez en el Perú. El matrimonio de peruanos que se inscriben en México también tiene validez, por reciprocidad. Entonces resulta que en México sí se admiten matrimonios entre hombre y mujer, entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer. Entonces el Perú los tiene que admitir también, por reciprocidad. Y además por el principio de no discriminación establecido en la Constitución. Vamos a ver cómo le va esta sentencia. RENIEC tiene que apelar obligatoriamente, luego pasará al Tribunal Constitucional y yo creo que correrá con mucha suerte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que llega hasta allá, si es que llega. Pero es un hito importante. Miren, los matrimonios de extranjeros no católicos se reconocieron en el Perú a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el Perú tú no te podías casar si no te casabas por la iglesia. Punto. Era el único matrimonio reconocido por el Estado peruano. No había matrimonio civil. O sea, el matrimonio canónico era el único. Entonces, si tú eras extranjero, protestante, por ejemplo, judío, por ejemplo, y te casabas en el Perú, ¿qué pasaba con tu matrimonio? Te casabas en tu consulado, que era lo más común, ¿no? Te casabas en el consulado británico. ¿Qué hacías con ese matrimonio? Lo inscribías en la municipalidad. Hacia finales del siglo XIX. Solo para extranjeros no católicos, y se sacó una ley del matrimonio civil para los no católicos. Ese fue el acto posterior. Primero se admitió la inscripción, igual que ahora. Primero se admite la inscripción,
Luego se permitió el matrimonio civil, que podría ahora permitirse, por ejemplo, para extranjeros, ¿no? Y luego, en 1936, se aprobó el matrimonio civil. Con gran oposición de la Iglesia Católica, pero con oposición, hoy día no, al contrario. La Iglesia Católica considera que el matrimonio civil es casi un prerequisito para el matrimonio religioso, dado que protege a la familia, patrimonialmente. Entonces, las instituciones evolucionan. Eso es algo que hay que decir. Y estamos hablando de los efectos civiles, no de sexo. Yo estoy harta, el Papa también lo ha dicho, de esta gente obsesionada con el sexo, que solo habla de sexo, como si fuera la única cosa en su vida espiritual, ¿no? Que esto no, un montón de reglas sobre el sexo, no tienen otra cosa que hacer, pero en fin. Por supuesto, mi posición me ha valido una serie de insultos en Twitter. Me han dicho que, ¿cuánto me pagan por promover la sodomía? La sodomía, promover, pobrecito, el que escribe es médico, no sé si sabrá qué cosa es la sodomía, pero en fin. Y luego, discúlpenme, en el Perú hasta 1915 los sodomitas eran protestantes, porque además podían divorciarse y volverse a casar, cosa que los católicos no podíamos. Gran defensa de la familia. Entonces, discúlpenme, ¿no? Yo felicito a la jueza, que ha hecho una sentencia que la he leído muy al vuelo, pero la he leído anoche. Yo me confundí, pensé que era del Tribunal Constitucional, porque estaba muy bien hecha, y me equivoqué, y felicité al Tribunal Constitucional, y no, era una jueza de primera instancia. Está muy bien hecha. Entonces, yo la felicito, creo que es un gran adelanto, felicito a los litigantes, ¿no es cierto?, que han logrado un derecho constitucional, el reconocimiento, y espero que esta sentencia se valide, aunque tenga que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá nos hubiera tocado esa jueza en mi acción de amparo de la concentración de medios, que ya, como saben, hemos cumplido más de 3 años sin sentencia. Nada. En fin, se nos acabó el tiempo. Ya, me voy a Palacio. A las 12 hay una reunión con periodistas para hablar de los decretos legislativos. Voy a pedir por enésima vez que se publique un compendio de todos los decretos legislativos ya corregidos con su fe de ratas, ¿no es cierto?, para que se puedan leer de corrido. Porque yo creo que han partido mucho, cosas que han podido ir juntas, pero las han partido por razones estratégicas, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Bueno, muy bien, no se olviden de que Toledo, ¿no es cierto?, ya debería tener algo encima, y no se olviden que Castañeda Locio también debería tener una investigación encima ya, y no se olviden que el patrimonio de Odebrecht debería estar en este momento embargado. No les digo decomisado, porque eso no se puede hacer, pero embargado en forma de depósito, en forma de administración, con un administrador judicial, por supuesto que se puede hacer. ¿Dónde están los procuradores? El procurador que lo pida. El procurador lo puede pedir ya. Y por supuesto también la fiscalía, ¿no? Para cobrarse lo que se tiene que cobrar. ¿Qué creen? ¿Que se van a ir con las manos así limpias nomás de aquí no pasó nada? Y 2, la listita de nombres, porque todo el mundo pide los nombres. Alan García dice nombres. Claro, él sabe que no está su nombre, pues. ¿Por qué creen que está pidiendo nombres? Están los nombres de todas sus mantillas que van a aparecer. Y obviamente, la plata no es de él, pues, ¿no? La plata es de Maiman, como dice Toledo. Bueno, nos vamos a la... Efectivamente, si Maiman y Toledo van presos, a García y sus amigos también. Que quede claro. Nos vamos a la pausa, nos tenemos que despedir. Pausa, pero hasta mañana, a las 8 de la mañana. Va a estar bueno, En un ratito colgamos el programa, lo pueden volver a escuchar. Así es. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y que no iba a acelerar nunca, pero el señor está haciendo colectivo, no se va a mover de ahí hasta dentro de 10 semáforos más o menos, hasta que no llegue el colectivo, que es ilegal por si acaso, pero igual se hace. Pero en fin, estamos llenos de noticias hoy día. Hoy cargadísimos, hemos comenzado con esta conferencia de prensa desde la presidencia del Consejo tempranísimo, a las 7 de la mañana. Sí, y hay otra, la que estoy convocada a las 12 del día, también para periodistas. Están en el gobierno, efectivamente, en lo que se llama un rush para convencer a los periodistas de que los decretos legislativos son magníficos, de tal forma de tener apoyo popular y llegar al Congreso en mejor pie, dado el anuncio ya de varios congresistas, entre ellos el presidente de la Comisión de Constitución, diciendo que van a revisar la constitucionalidad de los decretos y qué sé yo. Miren, estos son paquetes más o menos desarmados, por lo que estoy viendo. Es decir,
son normas cortas, muchas normas cortas. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Si se deroga uno, no se deroga del todo. O sea, no se ha hecho una gran norma anticorrupción, no. Claro. Han salido varias por partes. Yo creo que lo que han dicho es, ok, la estrategia es vamos a partirlas para que si nos derogan una, no nos derogan todas. Creo yo. Vamos a preguntar ahora, porque yo todo hay que preguntarlo hoy día y me voy a reservar el derecho de contarles todo mañana, ¿no es cierto? Porque para eso nos invitan, para que se lo contemos a ustedes, no para que yo me ilustre. Si esa ha sido la estrategia, si la estrategia de sacar 110 decretos, en muchos casos, sobre todo en los temas de anticorrupción, ha sido la de partir normas, igual que en el tema de reactivación económica, e igual también en el tema de seguridad ciudadana. Hay mucha cosa partida, cosas que no se entienden, es verdad. Por ejemplo, una norma en la cual establecen que los bachilleres, ¿no es cierto?, son altamente especializados, confundiendo grados y títulos. No es lo mismo un grado que un título. Claro. Eso, por si acaso, para los padres de familia tienen que saberlo. Yo, por ejemplo, tengo el título de, a ver, ¿cómo les explico? Yo tengo el grado profesional de abogada, pero tengo 2 títulos, de bachiller y de maestría. Es diferente, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer la diferencia clara y parece que hay una norma que ha sacado el Ejecutivo en el marco de estas facultades que no lo hace claro y hay que aclararlo. Cosas como lo del INEM. Miren, para una persona que ha trabajado en reforma del Estado se entiende claramente la diferencia entre un órgano descentralizado y un órgano desconcentrado. ¿Ustedes entendieron o no entendieron nada? ¿No? A ver, diferencia entre un órgano descentralizado y desconcentrado. Acá, mi amor, mi vida, mi bachiller, nada. Recursos. Nada. Principio. A ver, OPD, Organismo Público Descentralizado, está dentro del ámbito del mismo sector, porque nada flota en el ambiente. El responsable político sigue siendo el ministro. Pero tiene pliego presupuestal propio, ¿ok? El órgano desconcentrado no pertenece a la estructura del ministerio, tiene su propia estructura administrativa, pero es un subpliego del ministerio. Como es salud. No, el salud es pliego, pues, bueno, imagínate, gigantesco, pues. El salud es pliego. O el salud es un OPD. Exacto. Okay. Que era del Ministerio de Trabajo. Y después lo pasaron al Ministerio de Salud. El seguro del empleado. Claro, no era el Ministerio de Trabajo, no, hasta hace pocos años. Ahora, en el tema del INEM hay mucho que la crítica va por el lado de ahí. Si el Ministerio de Salud no se da abasto a sí mismo, con todo lo que quiere. No. Ahí han hablado tontería y media. Nos van a quitar el plan Esperanza. Ajá. Eso no dice la norma. Lo que sí puede estar pasando es que hay un problema de manejo de recursos dentro del INEM que desconocemos y que la ministra de Salud tendrá que explicar, que era, no, fíjate, acá hay un despilfarro, o no se está gastando adecuadamente, o no se está llegando a quien se tiene que llegar. Entonces hay que tranquilizarse con eso, ¿no es cierto? En ese sentido veremos qué pasa más adelante, pero yo creo que ahí cabe una explicación de la ministra de Salud. Y lo que se está diciendo ahí con claridad es que en realidad esto está fuera de las facultades. Pero hay un inciso de las facultades que permite reorganizar el Estado para prestar los servicios de la manera más eficiente. Y amparándose en ese inciso, están haciendo esta reorganización. Eso es lo más saltante hasta ahora. Por supuesto, hay también una norma muy saludable que establece como delito los crímenes de odio. Es decir, gente que mata a otra, por ejemplo, por ser negra, o por ser chola, o por ser homosexual. No la conoce, nunca la ha visto. Vamos a pegar a los homosexuales, vamos a pegar maricones, golpear, lesiones graves, etcétera. Eso es un problema que tiene que ser resuelto a través de una legislación punitiva. En el Perú hay un grupo de negacionistas que dicen que eso no existe, que no existen crímenes de odio, que acá nadie odia a nadie, ¿no? Nadie. La gente mata porque con alegría, ¿no? De verdad, pues. Y hablando de negacionistas, quiero contar algo que Ismael ha visto ayer también, y creo que es ridículo. Es tan ridículo que hasta en los colores se han equivocado. El día de ayer yo salía de acá bien contenta, ¿no? Después de mi trabajo, a las 9, ¿no? Y de repente puente tras puente tras puente. Yo no vengo por la vía expresa, vengo por Petit Suard, pero me voy por la vía expresa. Puente tras puente. Los cartelitos. No te metas con mis niños. Y yo igual pensé, estos son, claro, contra los curas pedófilos, ¿no? Debe ser. ¿No? Debe ser. Pero no. Y al lado una banderola rosada, esa era celeste, y la otra era rosada, ¿no? Con un símbolo de no a la ideología de género, marcado con una cosa roja, redonda, con raya, no a la ideología de género. Entonces, primera cuestión, el celeste y el rosado son los colores de la bandera mundial transexual. O sea, se apropiaron de los colores equivocados. De a lo lejos parecía la bandera transexual. Dije, caracho, qué moderna Lima, ¿no? No,
eran estos señores. Básicamente son protestantes. Son protestantes, miren, yo no tengo nada contra los protestantes, soy una persona católica, esta es una radio católica, pero con espíritu ecuménico. Siempre hemos tenido un espíritu muy abierto hacia los hermanos de otras religiones cristianas. Pero un grupo de fanáticos religiosos, de verdad, porque eso es lo que son, obsesionados con el sexo, porque es una obsesión con el sexo, que solo pueden pensar en religión en torno al sexo, no pueden dominar pues todos los puentes de la ciudad de Lima sin que el serenazgo no venga por ellos, que finalmente fue lo que sucedió. ¿No es cierto? Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Invadieron plazas, calles con sus banderolas. Miren, no es muy difícil. O sea, con 100 personas lo haces. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Mi nombre es Ismael Soto, estamos en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En breves instantes estaremos con Rosa María Palacios para el análisis de la información, pero de inmediato nos trasladamos hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque estamos en una conferencia de prensa en estos momentos con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien está dando explicaciones y alcances sobre los 112 decretos legislativos. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, en estos momentos dando su discurso. Escuchemos. Con los terroristas que han en algunos casos regresado a enseñar, habrá un registro único de responsabilidad del funcionario si contrata a una persona sentenciada por corrupción. Y finalmente, en el tema de las cárceles, hemos declarado en emergencia el sistema penitenciario para atacar 4 problemas. El problema de la corrupción dentro del INPE, el problema de los tratamientos para que sirvan y las personas privadas de libertad puedan regresar a la sociedad y sean útiles para la sociedad. El problema de la salud, porque el 5% de la tuberculosis está concentrada en los penales y eso es peligroso para todos. Y finalmente el problema de la infraestructura, porque tenemos una brecha de infraestructura superior al 50% y eso tiene que terminar. Esperamos que con esas medidas tengamos cerrojos para los corruptos y podamos transformar la vida de todos los peruanos. Finalmente, voy a explicarles rápidamente un eje importante que tiene que ver con la simplificación. Hemos simplificado y eliminado trámites inútiles tanto para el ciudadano como para las micro y pequeñas empresas. Y les voy a poner solo algunos ejemplos de los temas que hemos aprobado. Uno es, ninguna entidad pública puede pedirte un documento que esté en manos de otra entidad del Estado. Palabras del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Llamamos interoperabilidad entre las diferentes instituciones del Estado. 2, los pensionistas que antes tenían que certificar que estaban vivos, hoy no tienen que certificar que están vivos para cobrar sus pensiones. También hemos logrado que los gobiernos locales y regionales tengan procesos estandarizados para dar los servicios al Estado. Los procedimientos que tiene una municipalidad no deben ser muy diferentes a los que tiene otra municipalidad. Y eso ayuda a que el ciudadano pueda realmente hacer trámites más sencillos frente a la administración pública. El Banco de la Nación tiene que implementar pagos en línea para todos los procedimientos administrativos. Después hemos logrado que la primera copia certificada de la denuncia policial sea gratuita y además entregada inmediatamente. También hemos dotado de dientes al Indecopi para que cuando identifique una traba pueda eliminarla. Finalmente también buscando la simplificación a nivel de empresarial y sobre todo enfocada a los micro y pequeños empresarios. Las empresas hoy se van a poder constituir en 24 horas, trámite que antes demoraba semanas. Y además, para la micro y pequeña empresa, este trámite va a ser alrededor de 100 soles. Con todas estas medidas, lo que queremos hacer es, como bien hemos dicho, cambiar la vida a los ciudadanos y cambiar la vida también a los micro y pequeños empresarios.
Se inicia la rueda de prensa entonces en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha dado cuenta sobre los alcances de los 112 decretos legislativos que ha emitido el gobierno en el marco de las facultades delegadas por el Congreso. Está con casi todo el gabinete ministerial, entre ellos el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el ministro de Economía, Alfredo Thorn, la ministra de Salud, Marisol Pérez Tello, y está respondiendo en estos momentos a los hombres de prensa. Estamos con Rosa María Palacios también en estudios. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días, ya llegué. Gracias, Ismael Soto, por cubrirme durante 5 minutos en que peleaba con un taxista. ¿Qué pasó? Oh, no sabía dónde quedaban las estaciones de radio desde el principio. Dije, uy, vamos mal. ¿Ya? Y luego me tocó el taxista rebelde. No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez. Uno sabe su ruta, pues. Claro. Ya, si te la haces todos los días, ¿sabes? ¿Quién es el más interesado en llegar más rápido? El pasajero, pues, ¿no? No, el Waze dice otra cosa. Yo decía, Dios mío. Este es el tecnológico. El tecnológico. El Waze dice otra cosa. Señor, por ahí nos va, pero por favor, tomé Uber Pool, pero desde tempranito, sí, para irme con anticipación. Y había otra pasajera que había que dejar aquí nomás. Pero no había forma. Señor, vamos por Lampa, llegamos más rápido. Por Carabaya llegamos. No. Por la Victoria teníamos que venir. Por la Victoria. Por la Victoria. Bien, has hecho un tour extraordinario. Claro, pues, olvídate, hasta por RBC creo que he pasado. Ya, no te imaginas. Yo decía, qué terco. No hay nada peor que taxista terco, de verdad. Hay que decirle, señor, si el pasajero pues hace la ruta diaria, algo debe haber aprendido viniendo todos los días al centro. Yo llego de Miraflores al centro en 20-25 minutos, todos los días. No les voy a dar mi ruta, porque es mía. Claro. Pero en fin, pero de verdad, o sea, en este tráfico infernal, si uno sale, yo me levanto a las 6 de la mañana, estoy lista, a las 7 en punto, ¿no es cierto? ¿Por qué no voy a llegar a mi trabajo a las 8? De más, pues, ¿no? Sobrada. Que de repente las nuevas tecnologías, el Waze y todo eso no reconocen algunas obras que no sirven. Bueno, sí, la señora que estaba conmigo decía, señor, por ahí no hay pase, por ahí no entendía, claro. Por ahí no se puede doblar, pero por ahí no se puede doblar. Hasta que al final doblamos, pero en fin. No, y la típica, ¿no? Se paraba detrás del taxista en la esquina que estaba haciendo colectivo, de la reparación civil, y las incautaciones en marcha. En la medida en que den nombres y se vayan incautando en las cuentas los dineros mal habidos. Y la otra cosa, discúlpenme, ¿no? Pero ¿qué hacen con Alejandro Toledo, por el amor de Dios? Es que ya no sé cómo explicárselos. Alejandro Toledo armó un esquema gigantesco para encubrir la compra de una casa, una oficina, el pago de sus tarjetas de créditos, el levantamiento de la hipoteca de su casa de Camacho y el levantamiento de la casa de su Puntasal, a través de una empresa que se llama Ecoteva. Y según él, esa empresa es de Maiman y de su suegra, lo cual es falso, porque su suegra es una señora que ya debe lindar los 90 años. Primero dijo que su suegra era rica, era mentira. Después de las 16 mentiras, llegamos a, no, yo he mentido, me he confundido, la plata es de Maiman. Y ahora resulta que la plata no es de Maiman, pues. Que hay una coima Camargo Correa en una cuenta en Maiman, en el año 2004 exactamente, cuando dan el permiso para hacer una de las IRSAs, la IRSA Sur. Entonces, ¿por qué no está preso Toledo? Discúlpeme, arresto domiciliario, prisión preventiva, arraigo, embargo. Claro. Algo. Además, si hay un proceso abierto por lavado, o sea, algo. Lo único que es, la casa está incautada y la oficina también, hasta donde entiendo. O sea, es que mantienen las incautaciones, hasta donde entiendo. Porque ese sí es dinero mal habido, que tiene que rematarse esos bienes para que el Estado cobre. De la incautación, es como los relojes de Montesinos, ¿se acuerdan? Eso es incautado. Ahí el Estado cobra y pasa al FONAVI, que es el fondo que utiliza estos bienes para hacer una serie de obras de todo tipo, ¿ok? Fortalecer la policía, etcétera, el Poder Judicial. Eso pasa al CONAVI. Pero no puede ser que no hagan nada. Pasan los días y la Fiscalía no hace nada. No están en huelga. Ya paró la huelga del Poder Judicial. O están en huelga. No sé. ¿Ya? Por el amor de Dios. Y además tienen nuevos decretos legislativos que podrían aplicar. Nada. Como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. ¿No? O Martínez Morosini, no pasa nada. Por el amor de Dios, ¿qué le pasa a esta gente en el Poder Judicial? No le digo el Poder Judicial. ¿Por qué pasa? El juez no puede actuar solo si el Ministerio Público no se lo pide, pues. El Ministerio Público no le pide nada. Nada. Diligencia. Vamos a interrogar a fulano, interrogar a Alan García. No. Primero incauta los bienes. El señor Odebrecht ya te confesó. ¿Qué parte no entendiste? Ya te dijo que es choro. O sea, el choro ya te dijo que es choro. Y tú lo miras, ya. Y cuéntame, dame platita y cuéntame más, ¿ya?
¿Quién es más choro contigo? ¡Oh! De verdad. O sea, es para jalarse los pelos, ¿eh? Pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en directo a esta hora desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todas integrando la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y tenemos en la línea telefónica al congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, que ha señalado que el APRA busca diluir la investigación a Alan García en el caso Odebrecht, lo cual ciertamente es grave, pero yo debo decir que esta vez coincido con la manifestación del congresista Tubino. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días, Rosa María, y muy buenos días a tus oyentes. Bueno, ¿por qué cree usted que esto está sucediendo? Es un mal precedente, sí, que el investigador, que es Mauricio Mulder, en la comisión, diga que él pone las manos al fuego por Alan García sin haber revisado siquiera la evidencia, ¿no? Pero, ¿por qué más cree usted que el APRA quiere diluir la responsabilidad de García? Pues mira, porque al menos, mira, yo no soy un político consumado, pero lo veo en el Congreso, ya tengo ya un periodo, y veo que es al APRA que juegan políticamente. Y entonces, cuando vemos en el caso Odebrecht, todo lo que ha sido las inversiones en nuestro país en los últimos años y en el periodo de Alan García, que estamos hablando de varios miles de millones de dólares, y entonces al final tratar de extender la investigación es una jugada que le he visto hoy en otras veces en el Congreso. O sea, tratar de que las investigaciones se extiendan cuando es difícil agarrar y hacer una investigación tan atrás. ¿Por qué? Porque todo el inicio de las investigaciones que se están haciendo en el Perú, en el caso de la Bajaco, todos vienen ya con unos fundamentos y unas investigaciones previas que se han hecho en el exterior, donde hay ya delaciones que se han hecho, donde hay meses de trabajo de fiscales, etcétera, que realmente ya comienzan a apuntar al Perú, y entonces eso es lo que ha llamado a la campana de alerta en nuestro país. Y lógicamente acá todo este tema ha levantado vuelo, pero a tratar de ver qué cosa sucedió en los años 90, no por que sea el gobierno de Fujimori, sino que es bien difícil agarrar que una obra y decir, a ver, acá, ¿cómo voy a llegar a ver si es que hubo coima? Bueno, ese trabajo a nivel parlamentario por lo menos ya se hizo. Es decir, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros que presidió Javier Díaz Canseco encontró una cantidad importante de obras sobrevaloradas durante el gobierno de Fujimori. O sea, entre ellas obras ejecutadas por Odebrecht. Entonces, es evidente que esta empresa ha tenido un patrón sistemático de conducta. No es que a partir del 2004 empezó a coimear. A partir del 2004 probablemente empezó a tener esquemas sofisticados de coima, con gerencia de coimas, en fin, con software secretos y otras cosas más. Pero lo más probable es que lo que la investigación arroje es un patrón sistemático de coimas desde el inicio del año 79 con el gobierno militar. Ahora, eso está prescrito, pero sí puede ayudar a entender cómo se fue corrompiendo esta empresa con la intolerancia. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hacemos una pausa, volvemos, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con 23 minutos, segundo bloque, continuamos. Esto es A Pensar Más y como dijiste al comienzo de esta edición del programa, Rosa María, hay muchísimas noticias y muchas de ellas las cubre Odebrecht, sin duda. Así es. Como debería ser. A ver, el caso de Odebrecht, anoche lo he contado esto en el blog rosamariapalacios.pe sobre el caso de Lucho Castañeda, que está, discúlpeme, embarrado pero hasta arriba, y ustedes lo saben porque se los conté ayer, no vamos a reiterar sobre eso, pero también hay cosas que llaman muchísimo la atención. Como por ejemplo que la Fiscalía no esté trabando embargos. Discúlpenme, a confesión de parte, relevo de prueba. A este fiscal se le escapan las tortugas. O sea, Odebrecht está vendiendo todo en el Perú, ¿ya?
subrepticiamente, porque en el caso, por ejemplo, de Rutas de Lima, no podía vender, y parece que ya vendió una parte de su participación en Rutas de Lima, por lo menos un porcentaje de sus acciones. Está anunciando que vende Olmos. Y dice, Lambayeque, ¿con qué va a pagar si no embargan nada? Se embarga en forma de administración, es decir, el Poder Judicial nombra a un administrador judicial, Claro. ¿no es cierto? Como se hizo en Panamericana, claro. para garantizar el pago de la reparación civil, que tiene que ser millonaria. Y que no son solo 29 millones. No, pues. Para nada. O sea, vamos a explicar de nuevo. En el supuesto negado que las coimas ascendieran única y exclusivamente a 29 millones de dólares, supuesto negado, reitero, porque, o sea, o los funcionarios acá son unos misiazos, ¿no es cierto? Unos pobretones, no sé, que daría vergüenza también, ¿no? Que se venden bien barato, casi 10 años, 29 millones de dólares, que 200 mil dólares al año, no pues. No pues, eso no tiene pero supongan que eso es verdad, ¿ya? Que solo fueron coimas por 29 millones de dólares en un periodo de 10 años. Esas coimas se decomisan, se incautan. ¿Por qué? Porque es el objeto del delito. Es decir, tú tienes en derecho penal dos cosas completamente diferentes, dos instituciones separadas. Una es el decomiso de los bienes con los cuales se perpetra el delito y otro es la reparación civil por daños. ¿Ok? Diferente. Entonces, por ejemplo, si la policía incauta un carro con el que se cometen delitos, el carro puede salir a remate. Si la policía le incauta casas a narcotraficantes, esos bienes que se usaron para el delito, si les incauta cocaína, bueno, ahí no la va a vender, no la va a incinerar. Incauta oro, incauta madera ilegal. Igual incauta dinero. ¿En dónde? En las cuentas de los que recibieron malamente. Como la de Montesinos, que tenía 200 millones de dólares, ahí se incauta. Y, por supuesto, con la colaboración de los países receptores, o sea, Estados Unidos, Suiza, etcétera. Lamentablemente en el Caribe hay 1000 problemas para reclamar, como todo el mundo sabe, pero algo se puede avanzar. Muy bien. Entonces, eso es incautación. Yo incauto el objeto del delito, con el que se perpetró el delito. Diferente reparación civil. Es decir, yo calculo en cuánto me ha dañado esta empresa. Y ese cálculo pasa por muchas cosas. Por sobrevaloración, por lucro cesante, por lo que dejé de percibir si se hubiera hecho la obra bien, por daño moral. Todo eso se calcula y se establece una cifra. Por ejemplo, a los terroristas en el Perú se les puso una reparación civil, si mal no recuerdo, de pues 50 millones de soles o 50.000 millones de soles, ya ni me acuerdo, era una cifra que no le iban a poder pagar, pero se les puso, ¿por qué? Porque eso es lo que se calculaba, era el daño que habían causado al Perú, en general. ¿Ok? Es una cifra global que incluye, como les digo, una determinación del daño, y el daño. Yo tengo un video sobre eso, responsabilidad civil extracontractual, en un programa que hacemos en la PUC que se llama El Derecho al Res, donde dicen cómo se determina el daño. ¿Ok? Daño emergente, lucro cesante, daño moral, etcétera. Todo eso se determina y civilmente tienes que reparar. Entonces, ¿qué pasa si Odebrecht se liquida en el Perú? Ya vendió todo, no tiene bienes, ya se fue, chao, ya le vendí a este al otro, saqué mi plata y me largué. ¿Qué va a pagar? ¿Los 30 milloncitos de soles que ha pagado? Que no sirven ni de seña. No, pues. Entonces tú tienes que parar todas las operaciones de transferencia de Odebrecht hoy. Inmovilizar sus activos hoy y establecer embargos en forma de administración. O sea, no basta con quitarle al recibo de luz el fondo que va para el gasoducto, porque igual lo vamos a tener que pagar el gasoducto. Eso puede ir inmediatamente a un fondo que no toca a Odebrecht. ¿Y por qué no se está usando ese recurso básico? No lo sé. ¿Hay algún impedimento legal? Ninguno. Yo me estoy volviendo loca con eso. ¿Por qué la fiscalía no llama, por el amor de Dios? Que es lógico, ¿no? No, a Castañeda al Ocio y le abre una investigación por regalarle 4% de los peajes a Odebrecht. O sea, ¿dónde está Pablo Sánchez? Por Dios. Hacen una conferencia, hemos negociado por 11 horas. ¡Wow! En Brasil se han pasado negociando 2 años, ¿no? Entonces, no te están dando nada y tú no estás haciendo nada. Entonces, yo comienzo a pensar que han negociado, que no van a trabar medidas, ¿no es cierto?, que tienen que ser de protección del patrimonio de Odebrecht para que el Estado peruano se pueda cobrar. ¿Que es parte del convenio? ¿Por qué no las hacen? ¿Por qué no las hacen? Nos conviene. ¿Por qué no se traba? Han dicho, no hay necesidad de revisar las oficinas de Odebrecht, ni revisar sus computadoras, no ninguna necesidad. No va a haber allanamientos, no vamos a ir a sus casas, ¿Qué es esto?
En todas partes ha habido allanamiento. Oigan, acá tenemos una confesión. Ayer lo dijo Gustavo Ritti. Los principales responsables, señor Barata, que han estado en el Perú, se fueron, no tenían orden de arraigo, porque hubieran podido tener impedimento de salir del Perú. Ninguno. Hoy día todos los titulares de Odebrecht deberían estar con impedimento de salir del Perú para que no se escapen. Todos sus bienes inmovilizados. Todos sus bienes inmovilizados. ¿En favor de quién? Con 100 fanáticos comprometidos. La gente de Útero PB fue a conversar con algunas de las señoras y hay que ver las tonterías que decían. Que el Estado iba a convertir en homosexuales a sus hijos en las escuelas públicas. Miren, nadie se puede convertir en homosexual. Al año de vida eso ya está definido. Ya está definido, haga lo que hagas. Y tampoco puedes desconvertir a alguien en homosexual. Le puedes pedir que sea célibe, esa es otra cosa. O sea, sí le puedes pedir que sea célibe o homosexual. Y si él tiene la voluntad de serlo y cumplir de esa forma con las normas que su religión, como la católica, le impone, bien. Pero no se lo puedes imponer por ley. Estas personas están imponiendo casi el celibato a los homosexuales y eso por ley no se puede poner, ni tampoco por política pública. Y otra cosa, yo sé que en esto sí voy a discrepar con algunas personas dentro de la propia Iglesia Católica, pero estas son cuestiones opinables, no son dogmas de fe, ¿ok? Y en cuestiones opinables como la economía, el clima o la perspectiva de las mujeres dentro de la Iglesia, se puede opinar dentro de la, gracias a Dios, si tenemos un espacio para opinar. Y las mujeres han sido postergadas sistemáticamente a lo largo de los siglos. Han tenido menores oportunidades para ser educadas, han tenido menores oportunidades en el empleo y hoy por hoy ganan menos que los hombres aún haciendo actividades similares. ¿Ok? Entonces, la perspectiva de género introducida en Naciones Unidas, es decir, en cada proyecto que se haga, en cada plata que se gaste, que se piense en cómo afecta esto a las mujeres, si las va a dejar sin trabajo, si las va a dejar sin oportunidades educativas, si las va a dejar sin acceso a posiciones políticas. Eso es perspectiva de género, simplemente ponerte en los zapatos de mujer y decir, sí, no, esta ley no favorece en nada, más bien dificulta el acceso al crédito a la mujer. Bueno, entonces no tiene perspectiva de género. Eso es perspectiva de género. Es decir, ponerte en los zapatos de las mujeres para establecer si las normas o las políticas públicas que estás aprobando perjudican o no aún más a un sector que ha sido perjudicado. Perjudicado. Muy bien, discriminado. Por Dios, el voto nos lo dieron hace 50 años. Hace 40 años un hombre le podía vender a su mujer todo, a sola firma, y dejarla en medio de la calle, irse con otra, y no pasaba nada. Entonces, se ha avanzado mucho en la legislación de protección a los derechos patrimoniales de la mujer, por supuesto, pero eso es perspectiva de género, esos son compromisos adoptados en la conferencia de Beijing en el año 95, y perdón, a la conferencia de Beijing fue Fujimori, rodeado de mujeres. No sé qué les pasa ahora, que se han vuelto todos no sé, amigos de los pastores evangélicos más radicales. Pero eso es perspectiva de género. Eso no es ideología de género. No hay ninguna ideología. Es como si tú me dijeras, tienes la ideología de ser mujer. Bueno, soy mujer. ¿Qué puedo hacer? No puedo dejar de serlo. No, es que es la ideología para que todos seamos gays. Miren, la homosexualidad existe. Es una realidad reconocida en el catecismo católico. Es real. No podemos cerrar los ojos y decir, no existen crímenes de odio, no existen gays, nadie es diferente, todos somos igualitos, hombre y mujer, no hay otra cosa. Ese negacionismo fundamentalista, además de absurdo, es peligroso, porque ¿saben qué pasa? Los fanáticos son capaces de cualquier cosa. Y pasan del verbo a la acción. ¿No es cierto? Después de hablar pasan a hacer cosas cada vez peores. Lo que han hecho ayer está mal. Está mal porque es mentir. Nadie se está metiendo con sus hijos. Más bien ellos se están metiendo con los hijos de todo el mundo al prohibir que les den una educación o al intentar prohibir que les den una educación que respete al hombre y a la mujer como iguales. Hay lamentablemente sectas protestantes que consideran que la mujer está para simplemente servir al hombre. Bueno, que en su secta lo practiquen, yo no me opongo. Pero fuera de su secta no nos pueden imponer eso, ¿no es cierto?, como una política pública. Si una niña quiere ser científica y en la escuela no hacen más que decirle que ella no puede, porque es mujer, hay un problema pues en esa escuela. De eso se trata la perspectiva de género, de decirle a esa niña, no, sí tú puedes ser científica, sí tú puedes ser doctora, no tienes que ser solo enfermera.
¿no? ¿Quieres ser maestra? Muy bien, puedes tener un doctorado. No te puedes quedar solo en tu bachillerato. Eso es lo que hay que decirle a las niñas pequeñas en el Perú. Dale, tú puedes, autoestima. Eso es lo que dice el currículum. Vive su sexualidad plenamente. Obviamente, pues, no va a dejar de ser hombre o no va a dejar de ser mujer. Pero están con esta cantaleta que además ayer hay en La Mula un post que les invito a leer, muy bueno, con nombres y apellidos de todos los pastores evangélicos radicales, todos los protestantes que están metidos en esto, que no representan a todos los protestantes del Perú. Ojo. Y como yo decía, miren, hace 100 años no había libertad de culto en el Perú. A los protestantes los metían en un barco en el Callao y los sacaban del Perú, a patadas. Sí, no los dejaban entrar al Perú. A un pastor protestante no se le dejaba entrar al Perú. Porque este era un país confesional, católico, y discriminaba absolutamente a cualquiera de otra religión. Sobre todo que pretendiera hacer un culto público. Gracias a gente que cree en los derechos humanos y en las libertades, a partir de 1915 hubo libertad de culto en el Perú. Gracias a esa gente, a partir de 1936 tenemos matrimonio civil. Porque no todos son católicos, pues. No todos tendrían que casarse por la iglesia. Gracias a gente que cree en los derechos humanos, hoy los protestantes pueden ejercer las libertades que no tenían hace un siglo. Y hoy se dedican a discriminar y a hacer campañas discriminatorias. Miren, de este tema la Conferencia Episcopal no ha dicho una palabra. Porque obviamente no va a ser el furgón de cola de grupos extremistas fundamentalistas protestantes, pues ya sería el colmo. Una cosa es el ecumenismo y otra cosa, muy diferente, ¿no es cierto?, es tener que tolerar a gente intolerante. Luis Alberto Sánchez se decía, solo se puede ser intolerante